Hola amigos de YouTube, en este video entonces vamos a ver tres problemas relacionados con la función cuadrática, problemas muy completos donde ustedes van a poder aplicar todos los conceptos que vimos en los videos teóricos acerca de esta función. Los tres problemas tienen que ver con graficar la función que se nos propone, encontrar los ceros, en qué punto es positiva, qué puntos es negativa, en qué intervalos crece, decrece y en qué punto posee un extremo. Esta es la primera función que vamos a analizar, menos 2x cuadrados más x. Lo primero que tenemos que reconocer es en qué formato se nos está dando esta función cuadrática. Como podemos ver, se nos está expresando de la forma polinómica, ¿no? La forma que estamos acostumbrados a utilizar, una de las más frecuentes. Y en esta forma polinómica, los coeficientes son los siguientes: para a menos 2, para b 1 y para c 0. Entonces lo primero que podemos hacer para tener una idea de la gráfica de la función, que eso es lo principal que tenemos que tratar de hallar cuando nos dan una función cuadrática. Si tenemos una idea de la gráfica, todo lo demás va a salir solo, van a ver ustedes. Entonces, lo primero que podemos hallar son los ceros de la función. Entonces, repasando un poquito cómo hacerlo, tenemos la famosa formulita para una función cuadrática para hallar los ceros, y reemplazando por los valores de b, de a y de c, nos da que la función tiene dos ceros, uno en un medio y el otro en 0. Lo otro que podemos ver también rápidamente al mirar los parámetros a, b y c de esta función es la concavidad. Recuerdan que la concavidad me la definía el parámetro a. En este caso a es menos 2. Y como a es negativo, la función va a ser de este tipo. Va a tener las puntas hacia abajo. Va a tener un máximo y luego las puntas, por así llamarlas, van a ser hacia abajo. Eso lo que nos los dice es el valor de a. Si a es mayor que 0, tenemos una función con puntas hacia arriba, y si a es menor que 0, una función con puntas hacia abajo. Entonces, ya sabiendo que la función tiene esta forma y que cruza el eje x en estos dos puntos, podemos hacer una representación a grosso modo. Ahí la vemos. La función tiene esta forma, puntas hacia abajo, y aquí están los dos ceros, ¿no? Uno en 0 y el otro en un medio, como vemos aquí. ¿Qué otra cosa podemos hallar para que el gráfico sea más preciso? El valor del vértice, ¿no? Aquí tenemos el vértice. El vértice, por una cuestión de simetría, siempre lo vamos a poder calcular así. Fíjense, la coordenada x del vértice siempre la voy a poder calcular como, vamos a decir, el promedio de los dos ceros. Porque fíjese que el vértice siempre va a estar en el medio justo de los dos ceros, por una condición de simetría de la parábola. Entonces, haciendo esta cuentita, nos da que el vértice va a estar localizado en un cuarto. Y ven como en el gráfico coincide bastante bien el vértice. Y lo otro que podemos averiguar, si ya sabemos dónde está el vértice, es cuánto va a valer la función en el vértice. Sencillamente lo que hacemos para saber cuánto vale la función es evaluar la función en la coordenada x del vértice, es decir, evaluarla para un cuarto. Si ustedes sacan la cuenta, ponen un cuarto aquí, le va a dar que la función vale un octavo, que es bastante bien el valor que vemos aquí en la función. Así que la función ya la tenemos perfectamente graficada. Al saber los dos ceros y el vértice, ya podemos tener una idea muy buena de cómo va a ser esa parábola, y podemos decir que ya tenemos casi todo el ejercicio resuelto, porque fíjense ahora, los ceros de la función ya lo hallamos, 0 y 0,5. Ahora tendríamos que hallar el conjunto de negatividad, es decir, para qué valores la función es menor que 0, y ustedes se fijan,
al tener el gráfico se ve claramente. Desde menos infinito hasta 0 la función es negativa. Y desde 0,5 hasta infinito la función es negativa. ¿Qué es lo que vemos aquí? La unión de dos intervalos. Fíjense que no incluimos al 0 y tampoco incluimos al 0,5 porque en estos puntos la función vale 0, es un 0 de la función. Y lo mismo podemos analizar para el conjunto de positividad, los valores para los cuales la función vale mayor que 0. Recuerden siempre los valores de x, valores de x para los cuales la función vale mayor que 0. ¿Cuáles serían? Bueno, esta es la zona donde la función vale mayor que 0, desde 0 a 0,5, que es lo que pusimos aquí. Tampoco incluimos al 0 y el 0,5, porque esos son ceros de la función. No son mayores a 0. Recuerden que la condición aquí es estrictamente mayor. Así que sería el conjunto que está aquí pintado. Ahora nos pide los puntos de... otra cosa que nos pide, los intervalos de crecimiento. ¿Dónde crece y decrece? Bueno, claramente el vértice, donde está el vértice de la función, ahí es donde se va a producir un cambio en el crecimiento de la función. Fíjense que desde menos infinito hasta el vértice la función crece y desde el vértice a más infinito la función decrece. Así que es creciente de menos infinito a 0,25, que era la coordenada del vértice, y es decreciente de 0,25 hasta el infinito, como vemos aquí. Aquí sí podemos incluir, no hay ningún problema con que incluyamos en ambos intervalos el vértice. No hay ningún problema en hacerlo. Si se fijan la definición de qué intervalo es se da creciente o decreciente, admite un mayor igual, y podemos incluirlo perfectamente por eso. Bueno, este es el primer problema. El segundo problema es igual al anterior, tenemos que hallar lo mismo, pero aquí partimos de una función cuadrática expresada de otra manera. Una función cuadrática expresada por medio de factores, de productos de factores. Uno podría aplicar propiedad distributiva y obtener la manera de expresar la polinómica. Pero fíjense que ya con esta manera de expresarla así, ya sabemos muchas cosas de antemano a simple vista. Primero, los ceros de la función. Como está expresada en forma de factores, es muy fácil ver que los ceros, uno de ellos es 5, que anula este factor, y otros de ellos es el menos 3. Así que ya tenemos los dos ceros. También vemos el factor que sería el a, que es menos 2, que nos indica la concavidad de la parábola. Así que podemos ver que es una parábola con puntas hacia abajo. Así que al tener los ceros, es decir, al saber por dónde la función cruza el eje X, y al saber que tiene esta forma, ya puedo visualizarla perfectamente. Ahí tenemos un gráfico de la función. Fíjense que puntas hacia abajo, tiene un 0 en menos 3, que es este que estoy señalando, y tiene el otro en 5, que es este que señalo aquí. ¿Qué otro punto nos faltaría definir para tener una idea más precisa de hasta dónde llega la función? Y el vértice. El vértice, como dijimos en la parte anterior, podemos hallarlo como el promedio de los dos ceros. Y si hacemos el promedio de menos 3 y de 5, nos da 1. En 1, justo aquí, va a ser la coordenada x del vértice, y para saber la coordenada y simplemente evaluamos en 1 esta función, y eso nos da 32, que es el valor que ustedes también están viendo allí claramente. Bueno, así que ahora tenemos una idea muy clara de la función, y teniendo todos estos valores claros, podemos hallar todo lo que nos pide a continuación. Los ceros entonces son los puntos menos 3 y 5, el conjunto de negatividad, de la misma forma que el ejercicio anterior, se extiende de menos infinito hacia menos 3, y
de 5 hacia el infinito, no incluyendo los extremos, y el conjunto de positividad de menos 3 a 5, tampoco incluyendo los extremos. Bien, entonces aquí están los dos conjuntos, ¿no? El conjunto de negatividad, el conjunto de positividad en azul, y también tenemos los ceros de la función, y de esa manera, fíjense que lo que estamos haciendo, por así decirlo, es clasificar todos los puntos del dominio en tres categorías, como dijimos en el video teórico. O el punto del dominio es un cero, o pertenece al conjunto de negatividad, o pertenece al conjunto de positividad. Es decir, o es cero, o es positivo, o es negativo. Eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, ¿qué intervalo es el intervalo creciente? Fácilmente se ve que desde el vértice, desde menos infinito hasta el vértice la función crece. El vértice era 1, así que este 1 crece. Y desde el vértice hasta infinito la función decrece, que es lo que ponemos aquí. Bueno, un ejercicio muy parecido al anterior, simplemente que la función cuadrática vino expresada de otra manera, la cual nos simplificó mucho a la hora de sacar los ceros. Fíjense que cuando está expresada mediante factores la función cuadrática, es muy fácil saber dónde está el cero. Así que no hagamos la distributiva porque simplemente es perder tiempo. Lo vemos en la misma forma de la función. Bueno, otro ejercicio. Esta es la cuadrática, se nos pide lo mismo. Está expresada en forma polinómica. Aquí el A vale 1, el B vale 2 y el C vale 2. Así que vamos a tener que buscar los ceros de la función con la famosa formulita de la ecuación cuadrática. Pero ahora fíjense algo. Fíjense lo que pasa en la raíz. Nos queda 4 menos 4 por 2, 8. 4 menos 8. Como la raíz de un número negativo no es un número real, esto indica que esta función no tiene ceros reales, por lo menos, que es en el campo que estamos trabajando. Recuerden que estamos trabajando con funciones reales, que a lo sumo van de reales a reales. Esta función no tiene ceros reales. ¿Qué significa eso? Que la gráfica de la parábola nunca va a cruzar el eje X. Nunca lo va a cruzar, ni siquiera lo va a tocar. ¿Qué otra cosa podemos hallar viendo la expresión de la función a simple vista? La concavidad, recuerden, la concavidad depende del parámetro a, que acompaña al x cuadrado. Aquí el a vale 1, por lo tanto, al ser un número positivo, eso nos está diciendo que la función va a tener las puntas hacia arriba. Entonces, fíjense, la función tiene puntas hacia arriba y nunca cruza el eje X. Entonces, ¿qué podemos deducir acerca de esta función? Que siempre va a ser mayor que 0. Nunca cruza el eje X y por otra parte tiene esta forma. Así que hasta ahora, con los ceros de la función y con la concavidad, podemos ver que la función siempre va a ser mayor que 0. Entonces, si tenemos que expresar los ceros de la función, vacío, no tiene ceros de la función. Si tenemos que expresar el conjunto de negatividad, también vacío, porque llegamos a la conclusión de que la función siempre va a ser mayor que 0. Por lo tanto, el conjunto de positividad está formado por todos los valores del dominio, es decir, desde menos infinito hasta infinito. Bien, entonces hasta aquí tal vez todavía no nos quede claro cómo es la gráfica. Sabemos que apunta para arriba, que nunca cruza el eje X, pero ¿dónde estará ubicada? Bueno, para eso necesitamos conocer el vértice de la función. Aquí tenemos la fórmula del vértice de la función. Menos b sobre 2a, si hacemos esta cuenta,
esto nos da 1, menos 1, perdón, que es el valor que vemos aquí. Y en ese punto la función va a valer 1, evaluada. Y bueno, ya teniendo una idea más precisa de cómo es, podemos graficarla, ¿no? Ven ustedes, puntas hacia arriba, nunca cruza el eje X, el vértice en menos 1, 1, y así allí ya la podemos dibujar, tener una idea aproximada de cómo es la función. Bueno, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, siempre sucede lo mismo en una parábola, se extienden desde menos infinito hasta el vértice y desde el vértice a más infinito, y aquí ven los resultados aplicando estos valores. Bueno, este es el último ejercicio de función cuadrática. Función cuadrática no tiene más misterios, es un poco tratar de verla gráficamente a la gráfica de la función. Si vemos gráficamente, si sabemos dónde están los ceros y el vértice y la concavidad, acuérdense, ceros, vértice y concavidad, ya tenemos todo el problema resuelto. Así que espero que les haya servido. Si les gustó, por favor, exprésense con un like y nos vemos en el próximo video, que vamos a empezar a ver función holográfica. Muchas gracias y hasta luego.